Muy buenas tardes. Feliz de estar con ustedes nuevamente, Fausto Amador Arrieta y Mimi Prado, en un programa más de alto voltaje de los días miércoles. El día de hoy es inevitable que toquemos dos temas que son de actualidad, de coyuntura y que van a afectar la política y la geopolítica mundial y las relaciones de nuestro país dentro de estos cambios. Lo primero es, hubo elecciones en Francia y un gran revés para el presidente Macron. Ya vamos a entrar en ese tema y por qué es tan importante para todos nosotros esas elecciones y esa pérdida de poder que tenía Macron en la toma de decisiones en Francia. Y el otro tema es el tema que está en la boca de todo el mundo en este momento, que es el gane de Petro en las elecciones colombianas. Creo que ahí Fausto y yo tenemos una posición muy diferente que la de la mayoría de las personas, y vamos a querer compartirla con ustedes. A nosotros no nos asusta Petro, aunque sí creemos que va a haber un gobierno muy difícil al que se va a enfrentar. Bueno, con estos dos temas arrancamos, Fausto. Francia. Claro que sí, Mimi. Claro que sí, Mimi. Comenzamos con Francia sin no menos o no antes decirte que además de saludarte, te debo recordar que yo siempre pensé que iba a ganar Petro El y único, vos. y el único. No solo yo. Vos me consolabas a mí y todos mis allegados decían es imposible con la realidad colombiana que Petro gane, pero toquemos ese tema y por qué el Luego, error en el análisis cuando entremos a Petro. Porque yo tuve dos errores grandes en el análisis político con Petro y creo que es por estar en la vieja política y no en la nueva política. En el análisis. Vamos a... ok, entremos en Francia entonces. De nuevo, contrasaludo a vos y a todos los que nos escuchan. Francia es una situación realmente inesperada. A pesar de que las encuestas decían que no iba a ganar mayoría absoluta el presidente, aún así lo que ocurrió fue realmente sorprendente. Después de haber ganado las elecciones presidenciales con un enorme margen, la última vuelta de las elecciones parlamentarias francesas son para Macron un amargo revés político, lo dice su principal asesor. El presidente de Francia perdió mayoría absoluta en el Parlamento, la Asamblea Francesa es de 577 diputados, y entonces él necesitaba, su coalición necesitaba 289 años. Ensemble, su coalición solo logró 246 y se quedó corta de 43, con lo que... Mantiene mayoría, pero no tiene mayoría absoluta para la toma de decisiones. Exactamente, mantiene mayoría, lo que le permite designar al primer ministro, ¿verdad? Eso es bastante importante, pero no tiene mayoría absoluta para gobernar. Eso lo enfrenta a una situación sin precedentes. Mira, él había ganado con un 58.5% de los votos a Marine Le Pen, más fuerte de lo que se esperaba. Victoria histórica, porque además era la primera vez que un presidente en funciones era reelegido en Francia desde 1958. O sea, era un récord histórico. Él era un hombre que había hecho cosas realmente improbables en los últimos años y parecía que lo había logrado de nuevo. Pero esta vez los franceses le negaron esa mayoría absoluta y crearon un punto muerto en medio de una crisis económica y una crisis política exterior de toda Europa. Ahora bien, si su victoria fue histórica, su derrota también lo es. Nunca antes en la historia de la Quinta República un presidente había tenido una mayoría parlamentaria tan débil. O sea, al hombre que lo reforzaron con tanto poder, en las elecciones parlamentarias lo debilitaron más que a ningún otro presidente en la Pero historia. Fausto, hay algo muy importante aquí. Le dieron un enorme poder porque estaba enfrentado a Le Pen.
y aún el que no le gustara mucho Macron de los últimos años, no iba a tomar una línea tan hacia la derecha extrema. Mientras que aquí vamos a discutir en el Parlamento pensiones, vamos a discutir salud, salario mínimo, etcétera, y ahí no queremos darle el poder. Es un problema interno como bien señalabas, de económico, de la economía y de lo que está pasando en Europa para los franceses. De alguna manera, parcialmente, eso es cierto. Sin embargo, las elecciones en Francia, las legislativas, se luchan lugar por lugar. Y aquí se dio el fenómeno fantástico de la tremenda debilidad local que manifestó el propio Macron. O sea, de alguna manera le cobraron al partido, ya no de la coalición que logró mayoría, sino al propio partido de Macron, le dieron un castigo tremendo. Perdió 62 veces en duelo local contra el partido de Marine Le Pen y 82 veces en duelo local frente a NUPES, a la izquierda, de forma que a nivel local, a nivel general, pues, aunque ganó las elecciones legislativas con 246 votos, que es la mayor fracción legislativa de su conjunto, su partido, la Republican March, pasó de tener 314 diputados a tener solo 140, Mimi. Fue un desastre a Macron. No, de acuerdo que es territorial pero no contradice lo que decía. Eso claro, no contraduce. Porque hay un problema económico real y porque en este momento se discute en Francia temas, salario mínimo, pensiones, problemas de desempleo y la crisis europea, ¿verdad? Eso, sin duda, pero también es el hecho de que es un voto contra él. Eso no lo podemos olvidar. claro, es un voto contra él, un voto personalmente contra él, es un rechazo a su forma de gobernar. Precisamente por sus posiciones moderadas y en algunos casos hasta con razón, pero que no es lo que la gente está necesitando y pidiendo, ¿verdad? Ejemplo, la pensión. Las pensiones a los 60 años o las pensiones a los 65 años. Yo estoy de acuerdo con Macron. Vivimos tanto que ahora la pensión debe ser a los 65 y ojo, si no más, ¿verdad? Antes nos moríamos y eran 7, 8 años de pensión y la gente moría. Ahora hay hasta 30 años viviendo de la pensión. Ese tipo de cosas ha dividido muchísimo a la población, los chalecos amarillos. La gente tomó las calles contra Macron. Es cierto, Mimi, y desde el punto de vista de fondo, vos tenés toda la razón, pero no nos podemos olvidar de que existe un elemento que es importante, que es el estilo de gobierno de Macron, que realmente, lo vamos a hablar un poquito después, fue repudiado. La gente no vota solamente no solo, casi no vota por puntos racionales o puntos de programa, vota mucho por sensaciones y por estados anímicos. Y el estado anímico que había desarrollado Macron, al fin y al cabo, las encuestas lo mostraban como la gente lo repudiaba a él personalmente. Por lejano. Y no es extraño, por lejano, por extraño, por autoritario, por saltarse todo, por hablar en vez de los ministros, por saltarte en montones de ocasiones al propio Parlamento, por creerse Júpiter. O sea, por una conducta bastante arrogante. Pero bueno, pasemos, desde luego hablamos de eso. Los franceses Fausto, lo que es tremendo, porque por otro lado, ese Macron que repudian los franceses es el Macron que necesitamos para las negociaciones en Europa, ¿verdad? Para las posiciones que tienen que ver con la guerra de Ucrania, etcétera. ¿Verdad? Ese mismo temperamento le ayuda mucho como líder internacional. Pero bueno. Vamos a entrar en eso luego. Los franceses entonces, vamos a decirlo en unas palabras, convirtieron a un ganador histórico en un perdedor histórico.
El partido del poder, su partido, se quedó cuando salieron los resultados sin palabras. Durante más de 2 horas y media no hubo declaraciones oficiales. Y finalmente quien habló fue Elizabeth Borne, la primera ministra, ya habíamos hablado de ella anteriormente. Dijo cualquier tontería y el periódico Le Monde dice que si el Palacio de Gobierno, el Eliseo, hubiera dejado que Alexa hablara, no habría sonado ni habría dicho nada diferente. O sea, habló de una forma técnica, burocrática, fría, al estilo del propio Macron. El Le Figaro dice que quedó, que Macron es el espectro político de un quinquenio que nace muerto. Entonces, la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias es un espejo invertido de las presidenciales y aparece, por lo menos todos lo muestran así, como un referéndum anti-Macron. En Francia queda planteada entonces de qué va a pasar luego, porque él no puede volver a elegirse. Ahora bien, este es el punto, Mimi, que un genio político lo podría convertir en una fortaleza, Mimi. Mira, a la mañana siguiente de las elecciones, Francia amaneció pensándose ser Alemania, porque es el momento alemán de la política francesa. Me refiero a formar un gobierno de coalición con fuerzas hasta ese momento antagónicas. Es lo que fue inédito también en la propia Alemania, la unión de los demócratas cristianos con la socialdemocracia. Para Macron se puede plantear no simplemente vez por vez tener un pacto ley por ley, sino hacer una coalición estable con los republicanos, que tienen 60 escaños, ellos más los 246 de Macron, llegarían a 306 diputados, 25 más de los necesarios para una mayoría firme, estable. Pero para ello tendrían que realizar algo impensable para Macron y para Francia, un pacto de gobierno. En todo caso, los grandes impopulares reformas de Macron en esa coalición podrían ser plantados previamente dentro del pacto de gobierno y entonces podrían tener posibilidades de avanzar. Sin eso es imposible porque todos se unirían contra él. Es la única opción realista, pero vamos a ver, esa es una opción que lo pone a él frente a algo que su propio carácter no lo ha preparado. Entonces, sí, no, entonces, la realidad forma el carácter también. Ese es el punto. Las nuevas condiciones en el Parlamento crean varios caminos posibles. Uno es caos, otro acuerdo vez por vez, otro una coalición a la alemana y dentro de todos ellos inevitablemente un renacimiento de la tradición parlamentaria francesa. En los últimos 5 años, la concentración de poder en el Eliseo ha contrarrestado totalmente al Parlamento, ha abusado de su mayoría absoluta. Entonces, la oposición a Macron no ha podido reflejarse en la discusión parlamentaria. ¿Y qué ha pasado? Se ha tirado a la calle. Ha sido en la calle con los, como vos lo decías, con los chalecos amarillos, y los partidos y candidatos que desafían al sistema a los márgenes de la izquierda y la derecha, reforzando ambas fuerzas. Entonces, tenemos varias sorpresas. Yo te decía, se esperaba que Macron no lograra mayoría absoluta, pero no que él y su partido perdiera más de la mitad de sus curules. Los allegados a Macron, la gente más cercana de Macron, por ejemplo, Gabriel Attal fue su portavoz, el más cercano, dijo que el resultado de las elecciones era un escenario dantesco. Dijo, es un infierno, dijo. Es algo realmente tremendamente violento. Esa es la situación que se produce. Por otra parte, tampoco se esperaba que cuando su partido se enfrentara localmente a Le Pen
perdiera 62 veces, Mimi, 62 veces. Y que cuando enfrentara a Nupes perdiera 82 veces. Es decir, a los que él calificó como los mayores peligros de Francia, en cada enfrentamiento local lo humillaron. Ahora hay que decir otra cosa. El aparente ganador, lo que hubiera sido el ganador de la noche, que es Mélenchon y la alianza de izquierdas, que duplicó la representación de la izquierda y obtuvo 142 diputados, a pesar de semejante triunfo, se convirtió rápidamente en perdedora. ¿Por qué? Sí. Porque la alianza electoral que había unido socialistas, verdes, comunistas y lógicamente al partido de la Francia insumisa de Mélenchon, que podría convertirse esa unidad en la fracción legislativa de oposición más fuerte, no lo va a hacer. Porque su gran fortaleza, que era la unidad, se derrumbó con la victoria. Y cada partido quiere tener su propia fracción legislativa. Eso significa que no habrá una fuerte fracción NUPES, sino 4, partido por partido. Y si se toma en cuenta que la Francia Insoumise, el partido del hombre que quería ser primer ministro, solo cuenta con 84 diputados y que Le Pen tiene 89, obviamente eso hace que Le Pen sea la gran ganadora con esos 89 diputados frente a los solo 8 que tenía hasta el momento. La extrema derecha B es la segunda. No, es la gran ganadora, es la única gran ganadora. Ha aumentado 10 veces su presencia parlamentaria y aunque todavía no es un gran peligro, es una cosa muy, muy seria. Ella ya pidió la presidencia de la Comisión de Presupuestos en el Parlamento porque tradicionalmente el grupo de oposición más fuerte, tradicionalmente se le da la presidencia de la Comisión de Presupuestos en una forma de balance de poderes. Pero darle eso a Marine Le Pen es una cosa demasiado, demasiado peligrosa. El segundo mandato de Macron, que esto es el problema, paralizado, no podrá impedir un mayor avance de la extrema derecha. Y entonces, todo indicaría que lo racional sería buscar la opción alemana. Pero Macron, tan acostumbrado a definir las cosas, él que redefinió el concepto de un ejercicio vertical del poder en un país acostumbrado a un poder más o menos horizontal, va a ser un reto para el que nada lo ha preparado, te decía. Hay que entender que él mismo había entendido, después de las elecciones presidenciales, que la gente estaba contra su estilo de gobierno. Todo el mundo se lo decía. Él mismo dijo, les prometo que va a ser diferente. Les aseguro que escuché lo que me quisieron decir en esta elección. Lo he escuchado. Vamos a escucharlo. Vamos a dialogar. Vamos a gobernar por medio del diálogo. No será como antes, dijo. Pero en esta semana nadie ha visto la diferencia. Y la primera cosa que chocó fue que eligiera a Elizabeth Borne, que nosotros veíamos una medida astuta desde el punto de vista político, porque venía de la izquierda, pero no veíamos el elemento de no política que es, de tecnócrata, de lo que está molestando a los franceses, que no se tenga política, una cosa que vos también has insistido, incluso con Costa Rica, etcétera, que la política tiene su peso, su forma, que no es solamente un tema de eficiencia y eficacia, que se necesita cierta forma y que poner a una burócrata, tecnócrata tremendamente eficiente no resuelve la necesidad del diálogo político. Quisiera que pudiéramos, porque ya vamos a ir a un corte comercial dentro de poquito, pero quisiera el tema que más me preocupa, y es la necesidad de que Macron esté inmerso en los problemas internos de Francia, que le van a tomar muchísimo más tiempo del que tenía que entregar antes, y eso debilita
y su falta, y además su no total control político que le debilita su papel de líder en el tema de la Unión Europea, ¿verdad? Eso es, digamos, mi preocupación mayor. ¿Vos lo Sin verías? embargo, sí, Mimi, tenés toda la razón. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la segunda vuelta de las legislativas de Macron vieron la peor, ¿cómo te diría? La peor edición de Macron, el peor Macron. Vimos un Macron que se movía de una forma tambaleante de un lado para otro. Voy a decirlo a nivel interno y luego te lo digo a nivel externo. A nivel interno, cuando se enfrentaban a nivel local las NUPES contra Le Pen, uno esperaba que Macron dijera ni un solo voto para la derecha. Ah, no, él dijo no, eso depende de lo que nos interese, hay que ver caso por caso. O sea, el tipo salió la parte más politiquera del mundo. Mélenchon dijo ni un solo voto para la derecha cuando él se enfrentaba a Le Pen. No, Macron en cambio lo que hizo fue favorecer el avance de la derecha. Mira, Mimi, él dijo que nació, él contaba siempre que él había nacido de la política cuando vio durante el gobierno de Jospin el ascenso de la derecha y que él nació para detenerla. Y en estas elecciones su política favoreció el crecimiento de Le Pen. Vamos a Europa. Él era de los que estaba mucho mayor, mucho más cercano a soluciones negociadas, a presionar a la negociación, a tener una actitud menos fanática frente a lo que estaba ocurriendo en Ucrania y menos allegada a la OTAN. Ah, no, pero sintió que necesitaba complacer a la derecha y su movimiento hacia la derecha significó que de repente había dicho que no había que humillar a Putin y entonces comenzó al otro lado, a irse a visitar a Zelensky, Pero nada Fausto, menos esas que en son la víspera de posiciones las elecciones. típicas de elecciones. Es decir, que pueden ser errores y te pueden hacer perder votos, pero es posición típica de momento de elecciones. No, el interés era analizar posterior a las elecciones qué pasa con Macron. Dos Ese es el minutos, porque punto. ya tenemos que ir a un corte. Ese es el punto, Mimi. Que la seguridad que se tenía de que Macron representara una posición racional nos vio a un político que dependiendo de el trance en que se encuentre puede brincarse a un lado o brincarse al otro. Y eso le da incluso mayor debilidad para un liderazgo en Europa que necesita consistencia. Esa es una cosa que yo muchas veces te he dicho, Mimi, los políticos necesitan consistencia. No, de acuerdo, pero no lo castigaría tantísimo como lo estás castigando vos por falta de consistencia en este momento. La consistencia es la que permite la credibilidad en un líder. Y estoy de acuerdo, cuando la pierde, pierde. Pero no... Y liderazgo, y pierde la capacidad de liderazgo. Sí, pero no Vos no creo... podés, vos no podés llegar a tener liderazgo cuando has estado brincando de un lado al otro. Ok, vamos a un corte, regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, y ahora sí, si había problemas en Francia, como nos comentaba Fausto, vamos a hablar de un tema más cercano que además nos trae mucho más angustia y preocupación. A mí, Fausto, confieso que disfruté el triunfo de Petro, pero además de eso me ha preocupado la enorme, no sé ni cómo llamarla, algún tipo de terror que ha despertado el triunfo de Petro en algunos sectores en América Latina y en nuestro país. Lo ven como que el comunismo se apodera ya de Colombia, que Colombia pasa a ser un país como Venezuela o como Nicaragua o como Cuba. Y eso va creando como un sentimiento colectivo en contra de lo que representa Petro. Debo decir que igual se pensó en Bolivia,
Y ojo, es que ya llegó el momento de incluir a los excluidos. Un país con 80% de indígenas no puede ser gobernado solo por blancos. O un país o varios países juntos, como es Colombia, no puede ser gobernado solo por la capital y por los blancos y el mismo grupo social desde la colonia. Es lógico que haya una rebelión y que haya nuevas formas de querer manejar el país y de crear inclusión. Y si uno lee el discurso de Petro al inicio de cuando ganó, lo que puede ver es cambiar sin destruir al oponente, dijo. No va a haber jamás, no piensen que va a haber de mi parte ninguna persecución política. Lo que busco es un acuerdo nacional, diálogos regionales vinculantes, continuar el desarrollo capitalista, pero con una mayor redistribución. Y claro, y en relación con el medio ambiente. Después vamos a tocar algunos puntos que sí pueden preocupar a la gran empresa e incluso nos pueden preocupar a nosotros si entra a hacer un cambio violento con el petróleo, por ejemplo, con la producción de petróleo, o sea, o temas de ese tipo. Pero bueno, Fausto, se ha dicho mucho de Petro, incluyendo se ha dicho que ha sido un dirigente marxista, cuando el M-19, como bien me lo recordabas, nunca fue marxista, fue nacionalista y una búsqueda de desarrollo social, a pesar de que manejó las armas en esa época. Efectivamente, Mimi, el M-19, lo dijimos ya una vez, lo voy a decir muy rápidamente, el M-19 nació como reacción a un fraude electoral que habían hecho cuando el candidato de ellos, el líder de ellos, había sido un general, el general Rojas Pinilla. Y la ideología que tenía el M-19 era clara y abiertamente socialdemócrata. Pero ya entonces, Mimi, yo quiero recordar aquí que en un mismo año asesinaron a 2 candidatos presidenciales del M-19, en el mismo año. O sea, nosotros estamos aquí viviendo el hecho de que si en algún lado nunca ha habido cambio, ese es Colombia. Porque incluso cuando vos hablas de Bolivia, Bolivia tuvo una revolución agraria en 1953, o sea, hubo un tremendo movimiento agrario. Y si hablas de, qué sé yo, cualquier otro, o México también tuvo la revolución mexicana. Colombia no ha tenido nada cercano ni siquiera a una reforma agraria. Imagínate que se pactó una reforma agraria ahora con la paz que se hizo con las guerrillas y no se ha podido claramente avanzar. no han hecho nada. Es decir, yo pensaba y estaba convencido de que Petro iba a ganar porque, mira, había una serie de fuerzas políticas que no estaban al lado de él, que se tendrían que decidir entre campos a los que no podían sumarse. Es decir, Santos, Samper, una serie de políticos de centro derecha, Mimi, que habían tomado una serie de posiciones bastante importantes en la historia de Colombia, no iban a sumarse a Hernández. Y entonces, y la otra cosa es que el propio Petro tenía una experiencia política mucho mayor que la de Hernández y rápidamente hizo una cuestión absolutamente genial, y es que comprendiendo cuáles lugares Hernández estaba fuerte, él entendió que su triunfo estaba en lograr superar el abstencionismo y ha logrado, creo yo, la participación más alta, 58%, desde 1998. 98, exacto. El tipo logró que más de 1.200.000 votos que no habían votado se incorporaran. E hizo algo increíblemente inteligente, fue decir, donde soy fuerte,
puedo ser más fuerte. Es decir, no confió que ese era su techo. Todos los que decían que no iba a ganar es porque decían que había tocado techo. Y no es cierto, no había tocado techo. Había ocurrido una cosa diferente, Mimi. Lo que había ocurrido es que como se pensaba que iba a ganar, mucha gente no se preocupó por ir a votar. Y entonces surgió la sorpresa de Hernández. Pero cuando se dieron cuenta de que sí podía perder y que lo que iba a salir no iba a ser la derecha de siempre, sino la peor derecha que ha conocido o que hubiera podido haber conocido la historia de Colombia, rápidamente la gente que no votó fue a votar, se dio cuenta que era importante, que la cosa no estaba segura y que su futuro estaba de por medio. Cuando yo te Entonces, decía que había hecho análisis viejo, ¿verdad? Era, primero, no era tanto lo del techo, sino el abstencionismo en las elecciones colombianas que venía desde el 98 muy alto. Y si el abstencionismo ese ya era como una realidad cultural, entonces difícilmente Petro podía ganar si la derecha se unía como se unió alrededor de Hernández. Petro hizo algo que ya había hecho Boric, ¿verdad? Que fue, bueno, y otra cosa que hice de análisis viejo fue en algún momento decir, la vicepresidenta le ayuda poco en esta segunda vuelta en que él necesita atraer a sectores de centro derecha, cuando la vicepresidenta es definitivamente de centro o de izquierda o de organización social de base. Es decir, esos dos análisis hacían ver difícil el triunfo de Petro. Pero hizo algo que había hecho Boric en Brasil, cuando salió aquella en Chile. en Chile, perdón, cuando salió aquella mujer embarazada con un bebé en mano, perdón, recién parida, a recorrer los campos, a pedir el voto por Boric, y logró movilizar votos que no se habían movilizado en la primera ronda. Bueno, la movilización de los indígenas, de los negros, de los pobres, de las costas, realizada por este grupo y por esta vicepresidenta, y un Petro dejando la plaza pública tradicional y lanzándose a contactos con directamente con estas masas, hicieron ese milagro. Desde 1998 no había habido tanta votación. Y eso es lo que le da el triunfo a Petro, que no se centra en ganar votos de los indecisos, sino se centra en llevar a los que no habían votado nunca desde hace generaciones a votar. Esa es la primera reacción inteligente. Lo segundo, los votos de los indecisos los logra Petro con dos cosas. Uno, atrayendo esas figuras políticas de las que hablabas, todo ese centro de la política colombiana, todo ese centro derecha intelectual, toda la Universidad Javeriana que se viene como un apoyo técnico hacia él, y igual que Boric, deja el discurso de izquierda, Fausto, digamos de la izquierda contestatario que había mantenido por años, y se lanza a plantear un discurso mucho más realista de qué hacer en Colombia. Y logra atraer a los indecisos, cosa que Hernández, invendible. O sea, ¿quién en su sano juicio, que no sea un fanático y que esté con problemas como los que dejan las guerras, ¿verdad? Como la colombiana, va a votar por el señor Hernández, ¿verdad? Nadie en su sano juicio. Y gana entonces también ese voto. Por eso es que no sufrimos con el triunfo de Petro. Al contrario, es un aire fresco a la política colombiana y a un cambio totalmente necesario en un país que si no, no tendría de otra. Ahora, es dificilísimo. La realidad es que en la victoria de Petro pudo haber sido mucho mayor si no fuera porque la derecha tradicional invirtió tremendamente en Hernández. Se pasaron todos, vos lo decías, ¿cómo se decía? Todos contra Petro. Todos contra Petro, todos
TCP. Todos contra Petro. Entonces, la derecha y entonces Hernández logró algo fantástico, ¿verdad? La cantidad, si Petro aumentó en 200,000 los votantes que participaron en las elecciones, prácticamente Hernández logró más que de esa cifra en los votantes que lo apoyaron a él con relación a la primera ronda. Y llegó con un 47, con un 47, casi 48%, nada despreciable. Ahora bien, vos lo decías bien, Petro es un candidato al mismo tiempo moderado y al mismo tiempo radical. Eso es lo que hace la gran incógnita. Sus formas son moderadas, sus planteamientos son radicales. Entonces, en esa lucha en la que él está teniendo posiciones radicales, pero con una enorme moderación en cuanto a la forma, en cuanto al respeto a la institucionalidad, en cuanto a entender un capitalismo con rostro humano. La realidad es que esa frase hacía rato que no se volvía a ver. Eso va a crear una tremenda tensión. O sea, los aliados, esa alianza enorme que tuvo antes de ir a la segunda ronda, esa moderación en el discurso que tuvo y que hizo la diferencia entre la primera ronda y la segunda, va a ser determinante que se mantenga, que logre mantener la coalición de fuerzas que lo llevaron a la presidencia. Una coalición de fuerzas que viene desde los más pobres y abandonados hasta el centro y centro derecha, Mimi, hasta la raya del centro derecha. Mira, hay segmentos del empresariado que están de acuerdo que se requieren reformas incluso para el avance capitalista colombiano y que están apoyando a Petro. Hay otros sectores que están muertos del susto. Pero incluso con el tema del petróleo, la posición de Petro no es tan radical como se ha tratado de plantear. Él dice que no va a haber nuevas exploraciones. No dice que va a detener la producción de petróleo de Colombia, que es Y es uno de los fuentes. interesante algo en eso que está señalando, y es que quiere tener el papel que tuvo por muchos años Costa Rica, ser un líder, tener una voz a nivel mundial con este tema y con el tema de medio ambiente. Es darle una cara diferente a Colombia en las organizaciones internacionales y frente al mundo. Creo que tiene razón, que Colombia tiene que ganar por ese lado y dejar su imagen de narcotráfico, de crimen y de, ¿verdad? Y poder empezar a vender una cara mucho más amigable y moderna para el resto del mundo. Pero vos acabas de hablar de otra cosa, de un realismo increíble. El hombre está hablando de tener una conducta diferente en el combate de las drogas, por favor. Sí, el combate de las drogas hasta estos momentos ha sido totalmente fracasado. Y el hombre está teniendo en cuenta las realidades del lugar que ocupa Colombia en la producción de la cocaína. Y entonces dice, hasta ahora la única línea que se ha tenido para contrarrestar la producción de la cocaína es la represión. Y la represión lo único que hace es que las zonas en donde se produce cocaína se defiendan militarmente. O sea, eso no contribuye a la paz, ni mucho menos. Entonces el hombre está por un cambio en la política frente al narcotráfico, que ya es hora de que alguien comience con fuerza a tener una diferenciación. Ya en América del Sur las cosas están cambiando, ya se está legalizando el uso de la marihuana y
Gustavo Petro está planteando en ese terreno otra cosa. Y luego la relación con los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Los libres comercio, el tratado de libre comercio que tienen con los Estados Unidos es de los más, de los más viejos, de los menos adecuados ni a la protección del ambiente, ni al desarrollo de la industria, de la propia industria colombiana, que es otro elemento decisivo que tiene, que el hombre está por el desarrollo industrial de Colombia, a no seguir dependiendo disfrazadamente de la cocaína para mantener las cuentas nacionales y abiertamente del petróleo, sino que necesita un desarrollo industrial. Y también está en contra de seguirse manteniendo de el peso enorme que tiene el capital financiero en Colombia. Él está queriendo que se pase a tener una base fundamentalmente industrial y capitalista, no financiera. Y aquí nosotros tenemos que recordar una cosa espantosa, que se llamó la cláusula Petro, una cláusula real en contratos de inversión que decían, está bien, vamos a hacer esta inversión, pero nos comprometemos a ella, pero con la condición de que Petro pierda. Eso poca gente lo conoce, ¿verdad? La cláusula Petro. Y entonces muchos condicionaron las inversiones en Colombia a que él perdiera. De ahí que su principal reto también es atraer la inversión extranjera y tranquilizar y neutralizar la famosa cláusula Petro. Exacto, aquí hay, él en lo fiscal no está planteando nada muy revolucionario. En lo fiscal está diciendo hay que pagar la deuda, hay que eliminar esa deuda y vamos a poner un impuesto no a la población entera, sino a las 4,000 personas más ricas que tienen mayores ingresos. Claro, eso es tocar a quienes nunca se han tocado y tocar también sector financiero que vos hablabas. Hay un elemento que sí ha puesto muy nervioso a los empresarios y es que quiere incluir en el Banco Central a una persona de los sectores sociales. O sea, que se escuche la voz social en las decisiones de Banco Central. Eso conociendo, como conoce uno a los economistas y a los manejadores de las finanzas públicas, es ponerles una banderilla al toro, ¿verdad? Y ponerlos un poco más guacos. Sin embargo, no es una idea tampoco descabellada. Tiene excelente relación con el sector sindical, pero no con la empresa privada. Y hay otra política que es difícil si uno no conoce a fondo lo que está planteando y cómo lo está planteando, pero que dice que el Estado se convierte en empleador de la gente joven, ¿verdad? Que está desempleada para eliminar el desempleo. Yo no conozco qué es lo que está proponiendo en esas áreas, solo conozco las grandes líneas y entonces no podría profundizar. Pero esos temas son los que va a tener que discutir entre los distintos sectores que los apoyen y en la alianza que va a crear junto con la reforma a la policía colombiana. Y ahí sí es las 4 banderillas al toro guaco, a la policía y al ejército represor, lleno de fuerzas de mano blanca, ¿verdad? Y de grupos paramilitares, además. Valdría la pena decirte, Mimi, que en realidad yo tengo una tremenda bandera roja así en la mente. De las cosas que más nervioso me ponen con relación a Petro es el tema ese de los sectores sociales en la banca, en la dirección
del Banco Central, que nada debe ser más separado de los vaivenes políticos que el manejo del dinero, porque es muy peligroso, una inflación termina siendo el peor de los impuestos y el peor de las catástrofes que le pasa, sobre todo a los que menos tienen, ¿verdad? Eso me pone a mí nervioso, porque no sé qué beneficio tiene que ver el hecho, el Banco Central debe tener, además de defender la moneda, tiene que tener objetivos de empleo y desarrollo económico, pero desde el punto de vista de desarrollo social, así específicamente desarrollo social, me pone nervioso, no lo tengo claro. Y luego el tema del Estado como empleador no es una cosa que te diga que me siento entusiasmado, tampoco con la idea de nacionalizar sectores. O sea, ojalá que eso vaya con tremenda prudencia. Pero pasando a otro tema, en realidad el gran reto que tiene Petro es que Petro representa, su imagen es del cambio realmente, de la ilusión, es un candidato que crea una esperanza en todos los sectores sociales, menos en los minoritariamente, ¿cómo te diría? Menos que Eternamente la clase privilegiados. gobernante de toda la vida de Colombia, que tiene terror a perder privilegios y que también tiene miedo a algunas políticas populistas que puedan venir por Es eso, seamos correcto, francos, como lo es acabas de decir. delicado, es delicado. Él tiene que medirse entre lo que puede y lo que no puede. Y para cada cambio va a necesitar ver qué hace con las leyes, ver qué hace con la asamblea, con las dos cámaras del legislativo colombiano, en donde tiene una enorme minoría, ¿verdad? Donde está realmente mínimamente representado. Entonces ahí la necesidad de aumentar sus alianzas pasa por eliminar el nerviosismo. Y ese eliminar el nerviosismo comenzó con su discurso en la presidencia. Lo que va a ser la presidencia de Petro en Colombia es una gigantesca incógnita. Es una incógnita que a mí se me antoja que es positiva porque despierta esperanza, es positiva porque es un cambio en un país reacio al cambio, es positiva incluso, Mimi, porque a diferencia de Venezuela, mira, te voy a decir una barbaridad, Mimi. Lo que voy a decir es una barbaridad. A diferencia de Venezuela, donde el movimiento hacia la izquierda comenzó con un militar teniendo por detrás el peso de todo el ejército, y a diferencia de Nicaragua, en donde el dictador comenzó con un ejército a su favor, en Colombia el ejército colombiano es un ejército enormemente profesional desde el Y punto de muy vista anti-Petro. y muy anti-Petro, pero lo que te quiero decir es que eso da cierto margen, lo obliga a él a tener una prudencia que no tendría tal vez de otra manera. Y esa prudencia, yo creo que ese factor equilibrante del ejército, en el caso de Colombia, te decía que iba a ser una barbaridad la que te iba a decir, a mí me hace sentir que el tener que tener en cuenta al ejército lo va a hacer muchísimo más prudente, y es lo que necesita hacer. A mí no Tiene me que moderar preocupa. todas sus propuestas. Yo siento que Petro va a moderar todas sus propuestas, es pragmático, es serio, es estudioso, con algunos extremos y una terquedad de posiciones en algunos temas que preocupan, ¿verdad? Pero lo vamos a ver cuando elija el gabinete, a ver si esa Ese punto es alianza que clave. tiene que armar con el centro, incluso el centro derecha, con los Amper, con toda esa gente, si da espacio a gente de esos grupos, ahí decimos realmente la alianza va bien. Pero eso le da una debilidad. Los sectores populares están esperando que el cambio lo haga mucho más rápido de lo que él puede.
y eso también lo va a debilitar. Pero aquí terminamos, Fausto. Una frase, si acaso, porque ya el tiempo se acabó. Es decir, La frase es bien simple, Mimi. El hombre va a tener que ver cómo administra las esperanzas. Y eso va a ser lo decisivo, la administración de la esperanza. bueno, mil gracias y a todos ustedes por seguirnos hoy y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Abrazo, Mimi.